Los antiguos exploradores fueron figuras fascinantes que se aventuraron en tierras desconocidas, se enfrentaron a peligros y retos extraordinarios y ampliaron los horizontes del conocimiento humano. Ya navegaran por océanos inexplorados, escalaran imponentes montañas o atravesaran territorios inexplorados, estos intrépidos exploradores estaban movidos por la curiosidad, el espíritu de aventura y la búsqueda incesante de nuevos descubrimientos. En el video de hoy conoceremos mejor la vida y los logros de los mayores exploradores de la historia. Leif Erikson fue un explorador nórdico del siglo XI, conocido por ser uno de los primeros europeos en pisar Norteamérica, unos 500 años antes del famoso viaje de Cristóbal Colón en 1492. Leif Erikson nació hacia 970 en Islandia, hijo del legendario explorador Erik el Rojo, fundador de las colonias nórdicas de Groenlandia. Según las sagas islandesas, Leif Erikson navegó hacia el oeste y llegó a una tierra llamada Vinland, que podría haber formado parte de las actuales zonas costeras de Canadá. Se cree que Leif Erikson llegó a Vinland tras ser empujado hacia el oeste por una tormenta. La saga cuenta que él y su tripulación establecieron un asentamiento en la región, donde pasaron un invierno. La importancia de las exploraciones de Leif Erikson estuvo relativamente olvidada durante muchos siglos. Hoy en día, Leif Erikson está considerado uno de los grandes exploradores de la era vikinga. Marco Polo fue un famoso explorador veneciano del siglo XIII. Nació en 1254, en Venecia, Italia, en el seno de una familia de comerciantes. A los 17 años, Marco Polo emprendió un viaje épico que le llevaría a explorar Asia y a convertirse en uno de los primeros europeos en documentar con detalle sus viajes por el continente. En 1271, Marco Polo, junto a su padre, Nicolo, y su tío, Mafeo, emprendió un viaje de negocios hacia el este, recorriendo la ruta de la seda, y pasaron por regiones como Oriente Medio y el Imperio Mongol, gobernado por el famoso líder Kublai Khan. El viaje de Marco Polo estuvo lleno de aventuras y descubrimientos. Pasó unos 17 años en la corte de Kublai Khan, donde actuó como emisario y consejero del soberano mongol. Tras su larga estancia en Asia, Marco Polo regresó finalmente a Venecia en 1295. Zheng He fue un almirante y explorador chino que vivió durante la dinastía Ming en el siglo XV. Se le recuerda como uno de los mayores navegantes de la historia china y fue famoso por dirigir las expediciones marítimas emprendidas por la flota china para explorar y establecer relaciones diplomáticas con otras regiones del mundo. En 1405, el emperador Yongle de la dinastía Ming ordenó la primera expedición marítima dirigida por Zheng He. Las expediciones de Zheng He fueron auténticas proezas náuticas para la época, con flotas formadas por cientos de barcos y miles de tripulantes. Su flota visitó muchos países y regiones a lo largo del Océano Índico y el Mar de la China Meridional, incluidos el sudeste asiático, la India, el Golfo Pérsico y África Oriental. La contribución de Zheng He a la historia de China y a la exploración marítima es ampliamente reconocida por historiadores de todo el mundo. John Cabot, también conocido como Giovanni Caboto, fue un explorador italiano de finales del siglo XV y principios del XVI. Es famoso por dirigir una de las primeras expediciones europeas documentadas que llegaron a Norteamérica. En 1497, con el apoyo del rey Enrique VII de Inglaterra, John Cabot emprendió una expedición para encontrar una ruta marítima a las Indias. Con un pequeño barco llamado Matthew, navegó hacia el oeste a través del Océano Atlántico. El 24 de junio de 1497, la expedición llegó a lo que hoy se conoce como Terranova, en Canadá. En 1498, Cabot emprendió un nuevo viaje, esta vez con una flota de 5 navíos. Sin embargo, la expedición tropezó con dificultades y no logró encontrar una ruta directa a las Indias. Cabot y su tripulación desaparecieron y se desconoce su destino exacto. Cristóbal Colón
fue un navegante genovés que vivió a finales del siglo XV y principios del XVI. Es conocido por dirigir la expedición que dio lugar a la colonización europea de América. En 1492, Colón obtuvo el apoyo de los reyes Fernando e Isabel de España para su expedición. Quería encontrar una ruta marítima occidental hacia las Indias. Con una flota de 3 naves, Colón zarpó de España el 3 de agosto de 1492. Tras un viaje de unos 2 meses, la expedición de Colón llegó a una isla de las Bahamas. Colón creyó haber llegado a las Indias, pero en realidad había alcanzado el continente americano. Continuó explorando el Caribe y partes de Centroamérica y Sudamérica, realizando varios viajes entre 1492 y 1502. Hoy se celebra a Cristóbal Colón como uno de los navegantes más importantes de la historia. Vasco da Gama fue un navegante portugués del siglo XV, conocido por liderar la primera expedición marítima directa de Europa a la India, abriendo una ruta marítima a través del Océano Índico y estableciendo una conexión comercial directa entre Europa y Oriente. De familia noble, Vasco da Gama se formó desde muy joven en el arte de la navegación y el comercio marítimo. En 1497, con el apoyo del rey Manuel I de Portugal, Vasco da Gama dirigió una expedición desde Lisboa con el objetivo de encontrar una ruta marítima hacia las ricas tierras de la India. El viaje fue difícil y peligroso, enfrentándose a tormentas, enfermedades y falta de provisiones. Sin embargo, el 20 de mayo de 1498, la expedición llegó al puerto de Calicut, en la costa suroeste de la India. Vasco da Gama regresó a Portugal en 1503 y fue recibido como un héroe nacional. Pedro Álvares Cabral fue un navegante y explorador portugués conocido por dirigir la expedición que descubrió Brasil en 1500. Nació hacia 1467 en Belmonte, Portugal, en el seno de una familia noble. Cabral ya tenía experiencia en navegación y exploración cuando fue elegido por el rey de Portugal, Dom Manuel I, para comandar una expedición alrededor del Cabo de Buena Esperanza, en África, con el objetivo de establecer rutas comerciales y encontrar nuevas tierras. El 22 de abril de 1500, Cabral y su tripulación avistaron tierras desconocidas y llegaron a la costa de lo que hoy se conoce como Brasil. Al desembarcar, Cabral celebró una ceremonia para reclamar la tierra en nombre de Portugal y establecer contactos con los nativos de la región. El descubrimiento de Brasil fue un importante acontecimiento histórico que allanó el camino a la colonización y exploración portuguesas del Nuevo Mundo. Fernando de Magallanes fue un navegante portugués del siglo XVI. Es conocido por liderar la primera expedición que circunnavegó el globo. Fernando de Magallanes comenzó su carrera como marino en Portugal. Sin embargo, debido a conflictos con la corona portuguesa, acabó por cambiar su lealtad a España en 1517. En 1519, Magallanes presentó al rey Carlos I de España un ambicioso plan para encontrar una ruta occidental hacia las Islas de las Especias. Creía que podía alcanzarlas navegando hacia el oeste, alrededor del continente americano. Tras meses de navegación por el Pacífico, en marzo de 1521, la expedición llegó a Filipinas. Allí, Magallanes mantuvo contacto con las tribus locales y estableció acuerdos comerciales. Sin embargo, acabó envuelto en conflictos con las tribus nativas y murió en una batalla el 27 de abril de 1521 en la isla de Mactán. James Cook fue un explorador, navegante y cartógrafo británico del siglo XVIII. Es conocido por haber dirigido 3 grandes expediciones alrededor del mundo. James Cook comenzó su carrera en la Marina Real Británica en 1755 y pronto se distinguió como un hábil cartógrafo. Su primera expedición tuvo lugar en 1768. Durante esta expedición, Cook navegó alrededor del Cabo de Hornos, cartografió y exploró la costa de Nueva Zelanda y, en abril de 1770, alcanzó la costa oriental de Australia, realizando una cartografía detallada de la costa australiana, reclamando la zona como territorio británico y bautizándola como Nueva Gales del Sur. Por desgracia, la tercera expedición de Cook marcó también el trágico final de su vida. El 14 de febrero de 1779, durante un enfrentamiento con los nativos hawaianos, Cook perdió la vida. Su muerte fue un triste acontecimiento y un testimonio de los peligros a los que se enfrentaron los primeros exploradores. Neil Armstrong fue
fue un astronauta e ingeniero aeroespacial estadounidense que hizo historia como el primer ser humano en pisar la Luna. Armstrong comenzó su carrera como piloto de la Marina estadounidense durante la Guerra de Corea. Tras la guerra, se convirtió en piloto de pruebas y se incorporó a la NASA en 1962 como parte del segundo grupo de astronautas seleccionados para el programa espacial Apolo. La misión más famosa de Armstrong fue el Apolo 11, lanzado el 16 de julio de 1969. El 20 de julio de ese mismo año, comandó el módulo lunar que aterrizó en la superficie de la Luna. Al descender del módulo lunar, pronunció las famosas palabras: "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad". Su paseo por la Luna representó un hito del potencial humano para lograr grandes cosas más allá de los límites de la Tierra.